El presidente de la República saca todo su poder y le canta la tabla a Donald Trump y le dice, hermano, todo esto es lo que nosotros hemos hecho y deja en absoluto silencio a los miembros de la extrema derecha en Colombia que piden a gritos una desertificación. Por eso, señores y señoras, es muy importante que compartamos esta información que da a conocer el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, por órdenes del presidente de la República, Gustavo Petro. Pues vean, Ministerio de Defensa, ningún país combate el emprendimiento de polvo blanco como Colombia. Hemos erradicado a más de 11.000 hectáreas de hoja del polvo blanco y de la siguiente manera incluso deja muy mal parado a la gente de Caracol Radio con estas cifras tan impresionantes. Gracias por estar en 6AM. Buenos días. A usted, Gustavo, muy buenos días y buenos días a quienes nos escuchan. Muchas gracias. Ministro, sé que es un día de especial expectativa para el gobierno colombiano y por supuesto en lo que se decida en materia de certificación es importantísimo el resultado del trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Yo estaba mirando unas cifras muy temprano, unas cifras de la policía importantes en materia de lo que se ha hecho y de algunos hitos que se han cumplido desde hace dos años y medio. ¿Qué tan positivo es usted con esas cifras de la actuación de la fuerza pública en la mano para lo que puede pasar hoy? Bastante positivo, Gustavo. Miren esos datos de los resultados que entregan las fuerzas militares. Creo que no hay país en el mundo que actúe con tanta determinación para combatir el narcotráfico como lo hace Colombia. Un problema que no depende solamente de la oferta, sino principalmente de la demanda. ¡Oh, oh, 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 oh! Tremenda cachetada a los miembros de la extrema derecha que piden a gritos la desertificación de Colombia. 316 millones de personas en el mundo consumen drogas y cada vez aumenta este consumo, entonces es muy difícil, muy complejo reducir la producción. Sin embargo, digo que muy positivo porque en lo que respecta a nosotros, por ejemplo, en erradicación y sustitución, ya llevamos más de 11.000 hectáreas erradicadas y sustituidas, 5.300 bajo la erradicación que hace nuestra Policía Nacional y 6.000 como lo ha hecho ya nuestros campesinos, que a propósito, usted me acompañó allá en el Putumayo y vimos cómo los campesinos se comprometieron en sustituir 1.500 hectáreas de coca allá en esa región. Por otro lado, 700 toneladas incautadas. Esa es la incautación más, en hito histórico más alto que hemos tenido en incautación. Eso corresponde a más de 450 millones de dosis letales de coca que no llegaron a las calles. Pero no solamente nos enfocamos en la incautación, sino también en afectar toda la cadena productiva. En matas, afectando también el combustible, un laboratorio cada 40 minutos, eso es casi un 30% más de lo que veníamos haciendo el año pasado. Y la neutralización de los principales criminales que delinquen, ya sea afectándolos directamente, capturándolos, como lo hemos hecho con más de 3.300 integrantes de los principales grupos organizados ilegales, o con la extradición. Yo creo que personalmente me siento con mucha fe y con mucha confianza, con la conciencia tranquila de que nuestros militares y policías hemos entregado absolutamente todo, a pesar de un factor que nos ha generado una disminución o nos ha disminuido la capacidad de avanzar con mayor vigor, que son los ataques con drones. Miren ese dato tan importante, una información valiosa, pero saldrán a decir, Petro no ha hecho nada, lo que lo está haciendo es el ministro de Defensa. Señores, tengamos algo claro, el comandante en jefe de las fuerzas militares es el presidente de la República, Gustavo Petro, y ellos ejecutan las órdenes del primer mandatario. Estos son resultados del presidente de la República en conjunto con las fuerzas militares de Colombia. Ahora con el cuentico, ¿con qué van a salir? Si los datos por sí solo hablan, los datos hablan solitos. Las estadísticas callan
pocas y golpean de manera contundente a Donald Trump. Ministro, a propósito de este asunto que es tan importante para Estados Unidos, el presidente abrió una ventanita para la fumigación con glifosato en unos casos específicos. El ministro de Justicia pareció cerrar la ventanita al decir, como todos saben, que eso depende de una decisión de la Corte. Finalmente, ¿qué va a pasar con esa posible fumigación con glifosato? Bueno, ya el ministro de Justicia hizo un pronunciamiento frente a lo que planteó el señor presidente de la República, lo cual refleja de parte del señor presidente de la República, y eso no lo ha insistido, nos lo ha insistido muchísimo, es hay que acabar el narcotráfico, hay que acabar las economías ilegales, y es empleando la fumigación con el glifosato a través de aspersión aérea. Pero pues la Corte Constitucional ya dio unas directrices, sin embargo nosotros estamos explorando otras posibilidades que vayan acorde a los lineamientos que dio la Corte Constitucional. Una de ellas podría ser el empleo de drones, la tecnología ha avanzado enormemente y ahorita lo estamos haciendo con el programa de erradicación de cultivos con aspersión terrestre, que es básicamente fumigando manualmente, pero se puede emplear y estamos analizando también drones. Aquí la clave a veces no es tanto erradicar per se, sino sustituir, porque de lo contrario uno convierte en nómadas a los campesinos. Sí. Ministro, pero yo le quiero hacer dos preguntas muy puntuales. El gobierno, que usted sepa, ya pidió de nuevo el concepto del Consejo Nacional de Estupefacientes, y cuando usted dice que están explorando otras posibilidades, ¿se refiere también a otro tipo de químicos distintos al glifosato? Sí, estamos explorando tanto medios y métodos diversos para afectar esta producción de cultivos de coca. Eso no nos sentimos para nada orgullosos que existan esos cultivos aquí en Colombia. Y en esos medios y métodos pues está también el uso de otros químicos, pero tienen que ser revisados, tienen que ser probados, tienen que ser avalados para que garantice la efectividad. Los nombres de esos químicos no los tengo en este momento, no soy experto en eso, o no me atrevo también a mencionarlos, pero está mirando también en otros medios es empleo, por ejemplo, de herramientas que hagan más fácil la erradicación, o el empleo de drones que a muy baja altura no causen ningún daño, pero sí afecten los cultivos. Ministro, sí, adelante, ministro. Miren esos datos, que no te lo van a mostrar porque el uribismo le duele que de manera histórica Petro les haya dañado los emprendimientos de polvo blanco. Esto sí no dice nada, pero sí van de una a llorarle a Donald Trump. Es increíble, señores. Esto es una información muy valiosa que da a conocer el ministro de Defensa sobre todo el accionar, las órdenes impartidas por el presidente para que ellos ejecuten todo el trabajo. Gracias. Y en métodos es el enfoque en la sustitución. Doy un número del 2021. 106.000 hectáreas se erradicaron en el 2021 y los cultivos de coca aumentaron en 60.000. Quiere decir que lo único que hizo fue hacer un poco más lento el crecimiento de los cultivos, pero no los elimina, no los quita raíz. Un problema que llevamos más de 60 años entre todo el mundo luchando contra este cáncer. Señor ministro, en toda esta evaluación que se tiene en los Estados Unidos entran muchos factores. Como hablamos, por supuesto, los resultados, las cifras, las hectáreas cultivadas, el uso no de glifosato, la erradicación. También, en este momento, la relación de nuestras Fuerzas Armadas con las Fuerzas Armadas de un gobierno que no reconoce en los Estados Unidos, el de Nicolás Maduro. ¿Qué tan cerca estamos o qué distancia estamos guardando de ellos? Nosotros nos enfocamos netamente a lo que dice la Constitución y la ley. Es decir, protegemos nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra integridad territorial, el orden constitucional, así como los derechos y libertades de todos los colombianos. Todo ello lo hacemos bajo tratados de cooperación internacional, bajo tratados que nos permitan fortalecer la sinergia entre las naciones. En el caso explícito con Venezuela, el gobierno nacional ha sido muy claro de enfocarnos en la lucha contra las amenazas, especialmente en zonas de frontera, que es lo que hemos hecho toda la vida, porque los criminales siempre han estado en Arauca, o casi siempre han estado delinquiendo en Arauca, en norte de Santander, y en este momento nosotros trabajamos muy fuertemente
para neutralizar esa amenaza. Fortalecimos capacidades allá. Temas de intercambios de información, de cooperación, pues hay unos mecanismos a través de la Cancillería. Uno de ellos es un comité de vecindad y de intercambio que hay entre las naciones, que se creó en el 2022, y a través de ellos hay una línea que permite, a través de seguridad y defensa, que pues se avance en ese relacionamiento, pero es a través de netamente canales diplomáticos. Señor ministro, a las sazonadas del ejército que hemos hablado tanto y que son tan criticables y tan complicadas, se suma lo que ocurrió con los policías atrapados en el Cauca durante el fin de semana con unos audios gravísimos donde revelan la angustia que están viviendo, nos tienen rodeados, gritaban desesperadamente los policías. Mi pregunta es, porque uno habla con policías, con militares y obviamente off the record, porque nadie se lo va a decir al aire, pues se sienten muy golpeados, ministro. Dicen que es que no tienen reglas, que no tienen claras las reglas de cómo deben repeler o responder ante un ataque, porque como hay procesos de paz con algunos, pero no con otros, pero que hay sobre todo una falta de claridad en las reglas de cómo deben defenderse los uniformados en Colombia y que hay una desmoralizada muy grande en las fuerzas militares. ¿Qué opina usted? Bueno, nadie arriesga la vida porque esté desmoralizado. O sea, estamos totalmente motivados. Otra cosa es que uno sí puede sentir de alguna manera impotencia o frustración frente a ciertos eventos, porque encuentra a personas que le colocan ahí a niños, a mujeres, para neutralizar o para impedir la acción de la fuerza pública. Pues los militares no pueden hacer uso de las armas en ciertos casos, pero hay unas reglas de encuentro, que es algo que estamos revisando desde el Ministerio de Defensa, de la mano del Comando General de la Fuerza Militar, de la Policía Nacional, para actuar en esos casos, para recordarles que pueden emplear las armas incluso en legítima defensa, porque es que nadie puede respetar al ejército o a la policía o a las otras fuerzas, y nadie puede violar a los derechos humanos de nuestros militares y policías, que también tenemos derecho a la legítima defensa. Vimos el caso, por ejemplo, en Putumayo, donde prácticamente querían algunas personas quitarle los fusiles a los militares. ¿Y quitárselos para qué? Un fusil es una capacidad letal. Nuestros militares hicieron, bajo ese contexto en el cual se vio amenazada su vida, hicieron uso de las armas con fuego disuasivo, y pues esperamos que quede claro que nuestras instituciones también tienen normas y también tienen derecho nuestros militares a defendernos, pero hay situaciones muy complejas. Ahí frente a los actores que cometen estos... Durísima respuesta que deja en evidencia el accionar de la prensa en Colombia para tratar, como siempre, de culpar al presidente de la República, Gustavo Petro. Pero esta gente olvida el trabajo inoportuno, y así como lo señala señal investigativa, de personajillos como Fico y Alejandro Eder. Este año, en plena época preelectoral, el tema volvió a aparecer como un fantasma que amenaza a Colombia. Se ha movido fuertemente en los medios mientras los precandidatos presidenciales y alcaldes de ciudades capitales, opositores al presidente Petro, viajaron a Estados Unidos para presionar supuestamente la no desertificación. Ya hemos visto las fotografías del viaje de los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Cali, Alejandro Eder, quienes dijeron que no estaban suplantando al presidente, pero sí cuestionaron la política antidrogas de Colombia desde Washington, algo que podría traerles futuros problemas, al menos disciplinarios. La desertificación, dicen los expertos, aunque afectaría gravemente a Colombia por la disminución de la asistencia económica para combatir el narcotráfico, que llega a los 450 millones de dólares anualmente, llevaría al aumento en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y directamente al aumento de los índices de consumo en ese país, que actualmente están en niveles históricos. Escuchemos la última parte de la entrevista que nos concedió Jimena Sánchez, directora del área andina de WOLA, quien ha cuestionado el uso político e ideológico de la certificación por parte de Estados Unidos. Primeramente, pensamos que hay que cambiar esta herramienta de certificación, porque como dije anteriormente, no es basada en la realidad, que es un mercado internacional, transnacional, que tiene que ver con los mercados mismos de la droga ilícita, no solo de dónde se produce la droga, ¿no? Segundo, tiene que sustituirlo para algo que es mucho más útil, ¿no?
porque realmente no ha traído muchos beneficios y lo que hace es irritar las relaciones bilaterales con los países donde se ha aplicado. Y también en Colombia hemos visto que en momentos donde no había muchos avances en términos de la guerra contra el narcotráfico, sí, al final certificaron porque eran muy amigos con tal gobierno, ¿no? Ojo, y Entonces, miren eso. lo que nosotros pensamos es que hay que primero mirar lo que está realmente pasando en Colombia más allá de las hectáreas de coca. Entonces, ha habido muchas incautaciones de un nivel muy alto que ha aumentado, que es positivo. También se han sostenido las extradiciones, que al principio fueron muy controversial para el gobierno de Petro, pero al final del día ha seguido esa instrucción de Estados Unidos. Se necesita realmente un diálogo de tú a tú, de dónde se pueden poner de acuerdo, donde pueden hacer cosas nuevas que no repiten estrategias fallidas como la fumigación aérea, que sabemos desde años y desde el mismo Congreso ha sacado informes y muchos más que no funciona, ¿no? También es importante restablecer la ayuda que ya se ha cortado hacia Colombia, porque como bien dije, esa ayuda ha sido algo muy sofisticado, es algo muy consultado con la sociedad civil allá y acá, para realmente tratar de ir a la raíz de lo que va detrás de estas economías ilícitas y la violencia en el país. También pensamos que el gobierno de Petro mismo tiene que realmente alentar y implementar las políticas de droga y de seguridad que ellos mismos han elaborado, ¿no? Por ejemplo, lo de drogas en sí tiene muchas cosas muy positivas que si fuesen implementadas, eso podría reducir mucho. También el acuerdo de paz, mismo con algunos fallos, tiene un capítulo sobre drogas que puede ayudar a avanzar cosas y es algo que esas cosas de cierta manera vienen de consensos dentro de la sociedad que son importantes. Lo otro es que pensamos que esto es un problema mucho más grande que Colombia, es una cosa mundial donde sigue habiendo desde el nivel de Naciones Unidas realmente el concepto de la prohibición de las drogas, ¿no? Que es como una manera de atacar, restringir, y pensamos que hay que repensar todo eso y verlo más como un problema de salud pública, un problema de corresponsabilidad, y que realmente es ahí donde que hay que mirar el problema. El problema real del abuso y adicción. Ahí está. Queda en evidencia cómo el presidente de la República ha combatido y golpea fuertemente con hechos, con resultados, lo que pide a gritos el Centro Democrático, el uribismo y obviamente que Donald Trump. Porque nos dimos cuenta que esto es más que todo una jugada politiquera. Por eso esta información es muy valiosa, señores. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, construyendo paz, buscando reconciliación y haciendo resistencia, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.